Hola amigos de Medicina Extraordinaria, y hoy día vamos a hablar de la lipoescultura, cómo con el correr del tiempo ha evolucionado, cómo la tecnología nos ha ayudado a hacer cuerpos más bonitos. La lipoescultura es la cirugía en la que los cirujanos lo que hacemos es aspiramos grasa de algunas partes del cuerpo y la colocamos en otra, para hacer que el cuerpo se vea más armonioso, más bonito, que las chicas sus curvas se noten más. Rellenamos los glúteos o los senos, o en varones los brazos. Esta cirugía, vamos a hablar ahora un poco de su historia. Empezó en Francia en los 70s y la inventó un ginecólogo, el doctor Giorgio Fischer. En los años 70 hizo de esta cirugía, empezó a hacerla aspirando grasa del cuerpo. Después un cirujano plástico, el doctor Ilus, también de Francia, desarrolló métodos más seguros y ahí empezó con la anestesia tumescente, la anestesia que usamos actualmente para que cuando operamos usted no sangre. Y así fueron avanzando los años. Mira, desde 1970 hasta la época actual han pasado 50 años. Y en estos 50 años ha habido muchos cambios tecnológicos que han ayudado a que esta cirugía se vuelva cada vez más segura. Empecemos desde el pasado. En un inicio, las cánulas, que es este instrumental, que son como unas agujas gruesas y largas de 20, 30 o 40 centímetros, pero que en la punta son romas, o sea, no hincan. Antes eran hasta de 1 centímetro de grosor. Ha ido pasando el tiempo y ese 1 centímetro se convirtió en 0.8 centímetros de diámetro, 0.0 centímetros de diámetro, 0.4, 0.3, y actualmente usamos cada vez cánulas más delgadas. Y estas cánulas cada vez más delgadas hacen que sean menos agresivas con el cuerpo. Otra cosa que ha variado y que fue una gran revolución en la lipoescultura es que antes se sangraba mucho porque por el cuerpo pasan arterias y venas, y si uno saca grasa también saca sangre. Sin embargo, se empezó con algo que se llama la anestesia tumescente, que tenía una combinación de 3 cosas: de un medio, que era suero, o sea, para que entre la anestesia; de anestesia, que era lidocaína, que se usa hasta ahora; y de un químico que se llama adrenalina o epinefrina, que hace que los vasos sanguíneos se cierren. Al cerrarse los vasos sanguíneos, cuando uno aspira la grasa, aspira muy poca sangre, más es lo que aspira es grasa que sangre. Y eso hizo que en la evolución de la lipo haya habido hasta mega lipoesculturas. Se retiraban 10 litros de grasa, 8 litros de grasa en algunos momentos. Entonces la persona entraba gordita y salía delgada porque se retiraba mucha grasa, porque el contenido sanguíneo, o sea, lo que retirábamos de sangre era muy poco. Se pudiera retirar más grasa con menos riesgo. Sin embargo, ese modo de hacer las operaciones de las megalipoesculturas actualmente muy pocos cirujanos hacen, y ahora preferimos retirar solamente algunos 2 litros, otros hasta 5 litros de grasa y no más, para evitar riesgos. La tecnología también ha ido cambiando. En un inicio solamente era con las cánulas y el esfuerzo del cirujano. Esas cánulas iban conectadas a una jeringa o a una bomba de vacío, o sea que ayudaba a aspirarla. Es como un aspirador. Después salió un avance que fue la liposucción asistida por fuerza o power assisted, en el cual la cánula, aparte del movimiento que le daba el cirujano, vibraba por sí sola o entraba y salía por sí sola. Eso hacía un efecto de golpear un poquito, y eso hace que la cánula entre más fácil y que se retire la grasa con mayor facilidad. Después vino otro avance, el uso del Vaser. El Vaser es otra tecnología que por medio de ultrasonido disuelve la grasa. Entonces, al entrar la cánula de Vaser, hace que la grasa salga media licuada cuando uno la aspira. La tecnología láser irrumpió en el mundo y se usa en todo. El láser, al ser una luz muy potente, muy concentrada, destruye la grasa. Al destruir la grasa también la licúa, y al licuarla es más fácil aspirarla. Y eso hace que haya menos dolor y menos inflamación después de la cirugía. Antiguamente no se ponía implantes. Primero se sacaba la grasa y no se rellenaba, era solo una liposucción. Después, cuando ya empezó la técnica de injertar grasa o de hacer lipotransferencia, al inicio se prefería poner submuscular o intramuscular, dentro del músculo.
porque el músculo es un tejido muy irrigado y hace que cuando inyectemos la grasa ahí, la grasa superviva mejor. O sea que la grasa injertada se quede ahí y le vaya muy bien, pero traía accidentes fatales. Actualmente, para evitar y minimizar riesgos, que siempre hay riesgo en toda cirugía, se pone dentro de la grasa. Y ahora veamos cómo ha evolucionado la cirugía en sí. Antes era solo liposucción, luego fue lipoescultura y ahora es lipoescultura HD o le dicen multidimensional. Es marcar la musculatura. Estamos sacando más grasa de algunas zonas que de otras para hacer un símil de los músculos que están debajo. Otra de las tecnologías que nos está ayudando actualmente, que no está completamente probada y que algunos cirujanos la usan y otros no, es el plasma. En la lipo lo introducimos después que operamos todo y lo introducimos y tensa un poco más la piel. Ese tensado no es considerable, es un tensado moderado, que sin embargo en algunas personas le ayuda. Es más o menos como el láser, un poquito más que el láser. Esa es la otra tecnología que está rompiendo actualmente, que ya se usa hace un par de años y que va en manos adecuadas, va bien. Para el futuro lo que se está explorando son tecnologías de tensado de la piel, como la que hemos hablado hace un ratito, para evitar en lo posible ser tan agresivo. Eso es lo que se está evolucionando. Hay varias tecnologías que se están probando actualmente y supongo que a cada 5 o 10 años la lipo también va a cambiar. Otra cosa que está cambiando y que se está usando ahora en medidas muy pequeñas son los injertos de grasa, no de uno mismo. Por ejemplo, en la cirugía de quemados hay injerto de piel, viene piel de otra persona acelular que se puede poner en otra persona. Ese injerto de piel es muy limitado, es muy pequeñito y se usa para zonas pequeñas. Me dicen muchas veces, doctor, ¿y puedo usar la grasa de mi hermana, puedo usar la grasa de mi papá o la grasa de mi amiga y me la ponen a mí? No se puede hacer, la grasa es un órgano, es como trasplantar un órgano y que hay un gran componente de rechazo y lo puede rechazar la persona. E imagínense que usted no rechaza la grasa, se pone de su hermana, y no lo va a rechazar, pero va a tomar medicinas contra el rechazo por toda su vida. Eso está bien para un riñón, pero porque un riñón le salva a usted la vida, pero para ponerse un poco de grasa para ser más bonita no amerita, ¿no es cierto? Sin embargo, como les dije, ahora se está estudiando eso. Hay injertos de grasa de cadáver, vienen unos frasquitos así chiquititos para cosas muy especiales y que cuesta prohibitivamente caro. Pero esa es la evolución. De repente, dentro de 5 o 10 años vamos a ver esto mayor cantidad o más barato que en el momento actual. Gracias por vernos. Eso fue la evolución de la lipo. Veremos otro tema la próxima semana.